Ya estoy grabando. Bueno, y este modelo comprensivo se originaba como desde la crítica hacia el modelo tradicional, y hay dos autores, que es Thorpe y Bunke, y que decían que los modelos tradicionales habían errado. Entonces ahí ya uno ya puede ir como reflexionando, y decía que este error era que reforzaban tanto la técnica que descontextualizaban la actividad deportiva. Entonces se plantearon que el modelo tradicional había errado completamente, como tajantemente, y que debía existir un modelo comprensivo. Y este modelo comprensivo, ellos decían, ay, estoy ingresando gente, sorry, decían que el enfoque tenía que irse a comprender la naturaleza y el funcionamiento de la actividad deportiva, no tanto así con la técnica. Entonces, si pudiéramos hacer una progresión, este modelo comprensivo plantea una progresión desde la táctica hacia la técnica. Estoy ingresando gente. Sí, con respecto a eso, decía que, o sea, con lo que yo me quedé y que le encontré toda la razón, era que no se podía como perfeccionar una técnica sin no tener el entendimiento de cómo era el juego. Que primero se debía como profundizar en que el estudiante entendiera la dinámica del juego y como los lineamientos del juego tácticamente antes que perfeccionar una técnica, porque podía ser muy bueno técnicamente, pero no tenía eh, validez su técnica si es que no podía ser aplicada a la táctica del juego. Claro, si no le daba como el significado. Y este modelo comprensivo se basa en la psicología alemana de la escuela de la corriente de Gestalt. No sé si lo han escuchado, esta cuando uno le muestran figuras de figura a fondo, que uno ve muchas figuras, pero ve como un total, como una figura entera, cuando dice, ¿qué ves? ¿El rostro de una mujer o objetos? Ya, esa corriente psicológica da base al modelo comprensivo. Y esta corriente decía también que el todo es mejor que la suma de las partes por sí sola. Entonces, habla también de que a la totalidad se le da el significado y se percibe mejor las cosas desde una totalidad, ¿ya? No como desde las partes desintegradas, por así decirlo. Entonces ya sabemos que se basa en una corriente psicológica moderna, ¿no es cierto? Que como que va en contra un poco como del conductismo también, y que viene a decir que hay que comprender el todo más que asociar partes. Parece que ya nadie más va a entrar a eso. No sé qué opinan. Están callados, chiquillos. ¿Cómo los puedo motivar? O sea, a mí como dice la Maripi, ¿me escucho, cierto? Sí. Ah, ya, bueno. Como dice la Maripi, a mí también me hace mucho sentido lo que dice esta teoría, o sea, este modelo, que en el fondo tengo que darle una razón a la técnica. Y lo veo en el hockey, por ejemplo, y si yo voy a enseñar un tipo de pase, por ejemplo, el push versus la barriga, puedo enseñar la técnica de cada una, pero cada una va relacionada con una táctica. En el fondo el push es un pase para una distancia corta y la barriga para una distancia larga. Entonces, finalmente, como que le va dando un porqué a lo que les enseño. Entonces, yo también me quedo como con esa lógica, o sea, como que tiene mucha lógica lo que él plantea. Good. ¿Alguien ¿Qué, más quiere opinar? qué característica tiene o elemento central que tienen estos modelos emergentes? ¿En qué se basa su aplicación? ¿Cómo se presenta esta táctica de los deportes colectivos a los estudiantes que están en una edad de iniciación deportiva? ¿Cuál es el elemento que vamos a utilizar? Los juegos, ¿o no? O sea, se basa como en la enseñanza a través como del juego. Incluso en el documento que mandaron aparecen como las fases que hay primero una fase que es como exclusiva de juego, después viene como una fase de transición y después ya como la introducción al deporte, pero sin dejar, o sea, nunca se deja como el juego de lado.
Juegos modificados, juegos modificados. Nelson, ¿qué son los juegos modificados? En inglés, por favor. Sí. Nelson, te escuchamos. Ya, pues, se supone que esto iba a ser aula invertida, chiquillo. La otra vez estuvo súper entrete. Nelson, te vamos a esperar. Cualquiera. ¿Cuáles son las características de los juegos modificados? O sus diferenciaciones con otro tipo de juegos que se acerquen más al deporte en sí. ¿Existen juegos modificados del fútbol? ¿Cristian? Sí, es que voy subiendo el cerro. Lo principal que se basa es la familiarización con la táctica, más que la técnica, y también dependiendo si se toma un modelo emergente vertical o horizontal. El horizontal estaría basado como en una base de muchos deportes, y el vertical solamente enfocado a una disciplina, pero también se parte siempre con lo táctico en los juegos modificados. Bien. Súper, súper. Yo agregaría que estar ahí, ponerle énfasis a la táctica, facilita la comprensión del juego y la toma de decisiones. Porque, bueno, al menos a mí en lo personal, nunca me enseñaron con este modelo. Entonces, siempre fue mucho técnica y jamás pude llevarlo a la práctica. De hecho, no, las pruebas eran muy, no sé, como todo estaba muy controlado y cuando llegué a la U en realidad nada, no tenía nada de comprensión de los juegos, nada de visión periférica, toma de decisiones, mi percepción, no. Así que creo que esta es como la luz. Deberíamos seguir. Yo encuentro que Eso una que dice la característica, Romy es súper importante. Dale, Maripi. no, pero termina después. Que eso que dice la Romy tiene que ver mucho con esta flexibilidad que proponen los modelos emergentes, sobre todo el comprensivo con los juegos modificados, de la toma de decisiones y la transferencia de esos principios tácticos a otras situaciones, ya sea de otros deportes, porque recuerdan que vamos a agrupar los principios tácticos de diferentes deportes, los vamos a agrupar en juegos deportivos, y entonces lo que yo aprendo en un juego modificado, ese principio táctico, se puede aplicar a distintos deportes y a otras situaciones también de la vida. Por eso es importante esa flexibilidad. Agregando eso, lo que iba a decir es que una característica que encuentro que es súper importante en los juegos modificados es que si bien posee reglas, esas reglas pueden ser modificadas, como que no importa el nivel de ejecución, sino que las posibilidades contextuales que te va dando, como que es súper adaptable al aprendizaje, como a la resolución de problemas a través del juego, más que al hecho de la técnica en sí misma. Sí, porque lo que se plantea acá, que lo importante es entender más bien el por qué y después el cómo del deporte o de la actividad deportiva o de estas agrupaciones de juegos deportivos que toma como base los juegos modificados. Entonces, la idea del juego modificado es, claro, ser flexible para priorizar el entendimiento del por qué, ¿no es cierto?, de este componente táctico que es tan complejo y que el juego modificado intenta como simplificarlo en términos prácticos para que se entienda más fácil. ¿Ya? Está súper bien en verdad todo lo que han dicho, que son como los grandes principios que plantea el juego modificado desde un modelo comprensivo.
de iniciación deportiva. No sé, ¿alguien quiere decir si es que alguno de acá, que puede ser, habrá tenido alguna experiencia parecida en el colegio? ¿Le enseñaron en base a un modelo comprensivo? Yo en mi caso es como una mezcla. Pasaba, que es malo en verdad, no es para nada positivo, que pasaba que como decía anteriormente, teníamos una lógica media competitiva del deporte, porque teníamos deporte y separado educación física. Aquellos equipos, en el fondo, que iban a ir a representar al colegio, trabajaban 100% el deporte, pero los equipos, en el fondo, que no representaban y no les alcanzaba para estar en el primer equipo, por ejemplo, ellos sí trabajaban de manera modificada, o sea, trabajando con deportes modificados, se me olvidó cómo era la palabra, y en el fondo lo hacía como un poco más universal para ellas. En el fondo, como esta característica que puede ser transferida a todos los deportes, con estos equipos, en el fondo lo malo es que se separaban, entonces como entre comillas las buenas para un lado, las malas para el otro, y a las malas, entre comillas, les hacían juegos modificados. Porque en el fondo era más fácil para ellas aplicarlo, ¿cachai? Porque a las buenas les enseñaban la técnica, la táctica propiamente tal, para ir el fin de semana y ganar, ¿cachai? Mane, ¿y en algún caso, en los grupos que tú dices de las malas, que yo asumo que es donde hacían más iniciación y más como juegos, ¿hubo alguna transición en que pudieron pasar a la parte más técnica y iniciarse bien en el deporte? La verdad no tanto, hasta como octavo básico, que en el fondo ya se supone que uno ya está entrando a algo más específico, quizás séptimo y octavo se tenía la posibilidad, pero después de primero a cuarto te daban varias opciones de elegir, como por ejemplo teníamos, no sé, ciclismo, otro se llamaba fitness, ponte tú, otro era como caminata, fútbol. La mayoría que estaba entre las malas se iban a otro deporte, no al que tocaba como la temporada competitiva. Entonces, finalmente, si había un periodo de 2 años más o menos donde sí ya era un poco más específico, ya de primero a cuarto, en verdad no estaban ni ahí y hacían otra cosa. Igual, o sea, yo al final, estando como en el equipo competitivo, también me terminé saliendo, porque lo encontraba mucho más entretenido lo otro. Mane, ¿tú estabas en el St. Margaret? Sí, estuve en St. Margaret, pero después no salí del St. Margaret, eso sí. A mí me pasó que yo hice la práctica extraescolar en el St. Margaret y hacía relación con un concepto que salía en la guía anterior, que era uno de los factores que inciden en los modelos de iniciación deportiva, como en la enseñanza de los deportes en verdad, que eran las características de los individuos. Y a mí me pasó que yo quise aplicar más juegos de comprensión de la naturaleza del deporte. Bueno, claramente hice la práctica en vóley y me pasó que no pude. Y las chicas se frustraban, yo me frustraba y al final lo más eficiente digo como en enseñar la técnica en función del tiempo, lo más eficiente era hacer enseñanza tradicional de la técnica, porque las niñas, sus características o la cultura del colegio en verdad no les permitía como poder jugar. Y era súper loco porque yo lo intenté muchas veces y de distintas formas y fue un desastre. O sea, obviamente quizás lo podría haber intentado de distintas formas y quise hacer juegos modificados y quise hacer como despegar un poco como ese afán del desarrollar la técnica así como pura. Lo quise separar y lo quise hacer de otra forma y no pude. Entonces, también hay que tener en consideración que uno ya
lo ideal sería aplicar este modelo comprensivo, aplicar juegos modificados, pero también hay que tener en consideración las características y la cultura, porque a mí me pasó y no pude. Pero una pregunta, ¿tiene que haber esta polaridad entre ambos, entre que solo hacer la clase de juegos de una manera transversal y otra vertical, el modelo de enseñanza, o puede ser mezclado a la vez en una clase? O sea, si estamos hablando de un modelo comprensivo, hay fases según si es que es horizontal o vertical, o tú te refieres a un modelo comprensivo emergente a uno tradicional. Tradicional y emergente. Yo creo que sí, me puedo estar equivocando, Sofi, no sé, pero yo creo que sí, de que se puede ir mezclando, obviamente. Sí, y yo creo que todo va a depender de los objetivos que tú propongas inicialmente para ese curso, para esa sesión. Entonces, tú puedes hacer juegos modificados al principio de la clase, por ejemplo, y después pasar a algo más analítico sobre la técnica del vóley, por ejemplo, ya comprendiendo un poco el principio que tú quisiste que tus estudiantes comprendieran, uno de los principios de juegos de cancha dividida o qué sé yo, y después volver a una realidad de juego en donde se puedan complementar el principio táctico y que ahora lo pueden desarrollar de una mejor manera porque ya tienen una técnica desarrollada. Entonces, todo depende del énfasis que uno le ponga a cada una de las partes de la clase y el objetivo que vas a declarar. Sí, a mí me pasa eso, a mí me enseñaron así en el colegio el voleibol, y me hacían juegos del principio, porque uno tiene que seleccionar ciertas fases importantes de la actividad deportiva o que tienen en común muchos deportes, por ejemplo, y que era pasar el móvil hacia el otro lado, que es un principio que lo tienen muchos deportes, ¿no es cierto? Entonces hacíamos juegos de pasar el balón muchas veces en equipo, en dupla, etcétera, juegos, y al final teníamos, no sé, repeticiones de saque, de distintos tipos de saque, repetición. Pero antes entendíamos el por qué, el principio, antes del cómo hacerlo, ¿ya? Eso es un claro ejemplo de que sí se puede, y yo entendí mucho más rápido el principio táctico como del ataque y el saque, que es como el primer ataque en este deporte, o en varios deportes en verdad, y lo entendí mucho más rápido y se me hizo más fácil también la ejecución técnica, no me frustraba. Otro ejemplo, si quieren, el año pasado creo que estuvimos haciendo algunas clínicas de Ultimate y la progresión, como igual es solo un momento, una clase, un día, no hay progresión como de una unidad, lo que hacíamos era partir con un juego de los 10 pases, yo creo que un juego modificado que en este tipo de deportes colectivos de colaboración y posición es muy bueno porque se puede trabajar muchos principios tácticos. Usamos una pelotita de tenis, ya cambiamos el material. La cancha era un cuadrado, no era de un lado hacia el otro, entonces se podía avanzar para cualquier lado. Y la regla era que cuando recibían la pelotita no podían moverse, no podían botear, no podían hacer nada. Pero antes creo que, esperen, al principio lo podían hacer como quisieran, 10 pases, boteando, corriendo con la pelotita, lo que sea. Después dimos esta condición de que cuando les llegara la pelotita no podían moverse. Entonces ahí ya van comprendiendo el tema de desmarcarse cuando mi otro compañero está en posesión del móvil. A eso nos referimos con los principios tácticos y luego pasamos a una parte más analítica y le enseñamos a tomar el disco y lanzar el disco. Algunos ejercicios y al final de la clase volvimos a una realidad de juego donde sí utilizaban el disco en los 10 pases y después pasamos a un partido ya propiamente tal. Entonces ese tipo de progresiones sí se puede hacer, Eric. Gracias. ¿Se entiende? Sí.
más que nada lo pensaba por el caso de la Rosita, que tuvo eso de dificultad, de que sus alumnas tenían un proceso más analítico, y no sé si lo incluiste eso, como pensaste en ese momento de no solo hacer toda la clase de juego modificado, sino que hacer como cápsula o momento o espacio de juego modificado, que ella a lo mejor no se dieran cuenta, pero sí que le vaya inculcando esa modalidad de a poco. Sí, de hecho lo intenté como hacer la parte más analítica como al principio, o a la mitad, o al final, y en verdad cuando las ponía en una situación de duda, porque igual uno piensa que la práctica es en un semestre, ya igual es acotado, entonces intenté poner la parte más analítica al principio, al medio, al final, y poner juegos, y les costaba mucho como resolver las situaciones de incertidumbre en los juegos, entonces como que se frustraban y no hacían nada. Entonces, creo que igual el tiempo, quizá hubiese estado, no sé, un año, y de a poco hubiese salido mejor, pero en el tiempo que tuve no lo logré, y claramente le di mucho más tiempo a la parte más analítica de la técnica. Es que Porque ahí pasa, tenía a las niñas ahí sentadas y no querían jugar. ahí pasa que, por ejemplo, parte de la cultura escolar es que existen dos instancias. Una es la clase de deporte y la Claro. otra es de, que no sé con qué cursos te tocó, si con los más grandes o más chicas, pero hasta creo que séptimo, octavo, hay dos instancias, la clase de deporte y aparte Sí, po. la clase de educación física, ya que en Sí. verdad ya le dicen gimnasia. Entonces, yo cuando entré a la carrera, o después cuando me cambié de colegio, o veía lo que hace mi mamá, yo decía, anda, todo el rato, yo no tengo educación física, no es educación física, yo tengo deporte, ¿cachai? Entonces tú todas esas tareas donde empezáis a jugar, y jugáis a las quemadas, y después jugáis al tombo, o empezáis a hacer otras cosas que no es deporte, para nosotras era en el fondo la clase de gimnasia. Entonces, como en qué minuto ibais a jugar a las quemadas, o al tombo, o al juego de los 10 pases en deporte, ¿cachai? Si eso es gimnasia, ¿cachai? Y que hay marcando ocupado y en verdad nadie te pesca, po, porque no es parte de. Entonces, cuático como al final empezáis a mezclar todos los temas y te das cuenta que para entrar a ese colegio a hacer una práctica o a trabajar, tenéis que meterte en su cultura y decir, bueno, en deporte se trabaja el deporte en específico, ya pasado una etapa de iniciación y algo universal, y vais directo al deporte, y en gimnasia o la clase de educación física, ver todo lo que nosotros realmente vemos y cumplir con nuestro objetivo, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Profesor, Hola, buenas tardes. Disculpen el atraso, acaba de finalizar la reunión de dirección. ¿Cómo están? Gómez. Ya. No, sigan, no, yo me voy integrando, me voy metiendo en la discusión, ¿ya? Yo quería agregar a eso que no sé si recuerdan cuando vimos lo de las estrategias para impactar en los niños, los profesores eficaces y costo resultado que habíamos visto, y que algunas eran tener los mejores profesores en los cursos más bajos, etc. Y había otra que era mantenerse durante harto tiempo con un mismo profesor, y eso es lo que provocó este choque que decía la Rosita, que en el fondo ella llegó con esta idea, pero sus estudiantes estaban acostumbrados a otra cosa, y como en verdad en el periodo donde debió haber estado la iniciación deportiva, con estos juegos modificados, fue mucho más especializada. Entonces ya los juegos modificados no podían suplir lo que ya no se había hecho. Por eso es importante también conocer lo que hubo antes, para poder hacer los cambios de manera progresiva y que los estudiantes se puedan adaptar a lo que hace uno, y que uno también se pueda adaptar a cómo aprenden los estudiantes. Bueno, perdonen que me interrumpa así intempestivamente la discusión, pero ¿qué otras dudas, qué otras consultas tienen con respecto a la segunda guía de aprendizaje?
¿Magdalena? No, nada, profe, la verdad, todavía, aún. Ya, acá lo importante de este tema es que evidentemente no son situaciones nuevas que han ido sucediendo, han ido emergiendo en el contexto, en los contextos educativos, sino que más bien hemos sido, creo yo, esto es un análisis muy personal, hemos sido consumidos por formas tradicionales de enseñar los deportes y sobre todo de los deportes colectivos. Y este tema, lo que estamos viendo ahora, es principalmente sobre deportes colectivos de colaboración y oposición. Por tanto, para plantearse en esta primera temática, y lo central de la guía, es que hay que entender de que estos modelos comprensivos emergentes es una parte de los modelos. Y por tanto, bien su nombre lo dice, son modelos que son comprensivos. Por tanto, ya dábamos signos la semana pasada con respecto a que la comprensión del deporte es lo esencial. Y acá además también, esto desde el punto de vista de quien juega, de quien lo ejecuta. Y por tanto, comprender el juego implica de una u otra manera entender algunos elementos esenciales como son los principios tácticos. Ahora la pregunta es, ¿qué es la táctica? Como definición, ¿qué es la táctica? Vamos, ¿quién responde por el chat o a viva voz? ¿Qué es la táctica? ¿Qué entendemos por táctica? ¿Qué es el pensamiento táctico? Vamos, los futbolistas, las futbolistas, los basquetbolistas. Tiene que ver un todos. poco, perdón, profe, pero con lo que dijo la Romy al principio. ¿Ya? ¿Qué dijo la Romina al principio? Romy, ¿estás? Estoy. Dale, ¿qué es la táctica? ¿Dónde hay táctica? Hay, en los deportes individuales hay táctica, en los deportes colectivos hay táctica. ¿Qué es la táctica en general? Ay, según yo, igual debería haber táctica en todo porque es como resuelvo problemas, por así decirlo. Es como mi percepción del juego, la toma de decisiones, como la comprensión que tengo de lo que estoy haciendo. Y eso a mí, Perfecto. Y ahora, nada. perdón, Romina, muy bien la definición. Y ahora, ¿estrategia y táctica son conceptos similares? ¿Dónde está la diferencia o son sinónimos? Porque claro, uno, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando están viendo partidos de fútbol, los relatores, Solabarrieta y todos los pseudo expertos en deporte, principalmente en fútbol, hablan del componente estratégico y cómo resuelve estratégicamente un jugador. Boris, por favor. No estoy muy seguro, pero por lo que recuerdo en el fútbol. ¿Ya? Hola, ¿cómo están? ¿Cuánto Bien, tiempo? Boris. Gusto Eh, lo, escucharlo. lo que yo recuerdo, táctica, era como, en el fútbol por lo menos, todas las estrategias que se pueden hacer, pero como en el balón detenido. Y o al revés, no me acuerdo. La estrategia era como en el balón en juego, como mientras se está jugando. Ya, Algo bueno, así, ahí hay no estoy seguro. claro, y esas son las confusiones en las cuales de repente entramos. La táctica se da durante el juego, es la resolución inmediata, y el componente estratégico son todas las formas de prever previo al desarrollo del juego. Y por tanto, lo que hablaba un poco Romina, y vinculándolo con lo que dice Boris también, uno resuelve situaciones problemáticas durante el desarrollo de un deporte constantemente. Sin embargo, en los deportes individuales, tal como hemos señalado, desciende el componente que es táctico, aumenta el componente que es técnico en algunos casos, no en todos, porque hay deportes individuales o manifestaciones individuales donde hay que resolver, sobre todo cuando hay incertidumbre, una alta incertidumbre del medio, hay que estar resolviendo, pero en los deportes colectivos aumenta el componente que es táctico. Y acá, desde el punto de vista de la enseñanza, el componente táctico es sumamente importante porque ya lo vemos o lo desarrollamos a partir de un segundo componente que es el juego modificado. ¿Magdalena? No, que quería decir que uno responde al qué hacer y el otro al cómo hacer. Claro. En el fondo, ya una estrategia es qué quiero lograr, no sé, pienso en el hockey, ya quiero lograr que el equipo contrario salga por su izquierda. ¿Ya? Esa sería mi estrategia, y la táctica vendría a ser cómo yo me paro en la cancha para lograr esa estrategia. Perfecto, y en el caso, y en ese mismo ejemplo, entonces encontramos también situaciones tácticas que son individuales, que son las propias decisiones individuales del sujeto, y además también estas situaciones tácticas colectivas, ¿cierto? Cierto. Y por tanto, estos elementos son, y acá le hago el link con los juegos modificados, ¿por qué es tan importante el juego modificado? Preferentemente el juego modificado parte de la lógica de los modelos comprensivos, porque nos va a permitir a nosotros establecer de qué manera intencionamos ese pensamiento táctico en situaciones que son reducidas, ¿ya?
Paulina dice que la estrategia sería el medio para lograr la táctica. Yo, más que el medio, definiría que la estrategia son más bien estas acciones previas de previsión, cómo prevé el profesor o el estudiante para resolver una situación. Incluso las formas de planificar el entrenamiento, las formas de dónde voy a jugar, en qué situaciones voy a jugar, son parte de la estrategia, ¿ya? En cambio, la táctica tiene que ver con esa resolución que es inmediata, y por eso el juego modificado cobra tanta relevancia en situaciones que son para los modelos comprensivos. Y ahora, dos elementos también, cuando veían ustedes la guía de aprendizaje, se dieron cuenta que el modelo comprensivo no solamente tiene una única vertiente, sino que además tiene una vertiente que es una corriente que es vertical y una corriente que es horizontal. ¿Quién me puede aclarar un poco esa situación? ¿Dónde está el principal punto de diferencia en esas dos formas de concebir el modelo comprensivo? Vamos, por favor, profesores y profesoras. ¿Dónde están las diferencias entre una corriente que es vertical y una corriente que es totalmente horizontal? Alguien lo había dicho antes, pero ¿Ya? la vertical es cuando yo me enfoco en un deporte y voy juegos modificados y todo, pero para un deporte, mientras cuando hablo de horizontal es cuando deportes en colectivo en general. Por ejemplo, no sé. Perfecto. Perfecto. Y otra pista que nos da también en esta lógica entonces es que hay que ver el conjunto de deportes en función de una clasificación de deporte. Por tanto, ya la semana pasada vislumbrábamos que hay tipos de clasificación de deporte, y los que hablan y los que levantaron este modelo de enseñanza te dicen, ojo, los deportes se clasifican en juegos, en tipos de juegos, sobre todo muy útiles para los modelos de enseñanza comprensiva de la corriente horizontal. Juegos de cancha dividida. Y ahí agrupamos una serie de deportes. Por tanto, cada juego de cancha dividida cuenta con principios tácticos tanto de defensa como de ataque. Los otros, juegos de invasión, todos esos deportes de invasión cuentan con principios comunes, tanto de ataque como de defensa, con balón y sin balón, y por tanto, la lógica de un juego modificado es entender y conocer cuáles son aquellos principios que son comunes. ¿Por qué? Porque independiente de que si el hockey y el fútbol se utiliza con un implemento de por medio para trasladar el móvil, ¿cuál es el principio, Magdalena, siempre? ¿Cuál podría ser un principio de ataque, por ejemplo, con el móvil? ¿Cómo? O sea, ir a atacar el área rival. Y por tanto, y eso también se hace en el fútbol, ¿cierto? Y eso también se hace en el básquetbol, se hace en el rugby también. Y por tanto, la lógica de diseñar juegos modificados está sin categorizar o sin cerrar su pertenencia a un deporte en específico, como lo hace la corriente vertical, es que podemos enseñar los principios de estos deportes que son comunes con esta clasificación de juegos para una diversidad de deportes. ¿Ya? Lo que voy a ver ahora un poco es para ir cerrando esta unidad, o este componente, perdón, porque ya luego la próxima semana vamos a dejar una tercera guía de aprendizaje que tiene que ver única y exclusivamente con los principios tácticos según cada situación de defensa o ataque, y según también la naturaleza y la clasificación de cada deporte. Por tanto, cuando hablamos de juego modificado, es importante, esto ya lo hablaron ustedes, acá. Por tanto, cuando hablamos de juegos y preferentemente la caracterización de un juego, es que evidentemente cuando hablamos de juegos deportivos nos implican que vamos a entender que estos juegos deportivos van a tener naturalezas de un contexto determinado, es decir, en el modo en los cuales se llevan a cabo. Y por otro lado también nos dice que tener un juego deportivo, ya sea de diana, de cancha dividida, de invasión, de muro, tienen elementos que son inseparables del contexto y que se van a dar en ese contexto única y exclusivamente, y que las acciones que se dan en ese juego, las acciones motrices, tanto técnicas como tácticas, son propias o son muy comunes en ese sentido, y sobre todo desde los principios que son tácticos. Y por tanto, cuando hablamos de la corriente de este juego deportivo, es imprescindible conocer su clasificación, sus características y el diseño de este tipo de juegos deportivos, para luego un poco entenderlo, entender que los juegos de invasión, insisto, esta lógica la voy a ser bien insistente con esto, porque los juegos de invasión, independiente del deporte, tienen características que son comunes, y esas características comunes, ese espacio común de juego, es el que nos va a permitir y nos va a posibilitar el diseño del juego modificado.
Lo mismo pasa con los juegos de cancha dividida, los juegos de campo y debate, de blanco y diana, y el quinto juego que es de muro o frontón. Por tanto, ¿cuál es la lógica de esto? Que la corriente comprensiva nos dice, el niño puede aprender una diversidad de manifestaciones deportivas, pero primero lo debe comprender, debe conocer su aplicación de un fundamento. Y luego el componente técnico lo puede ir descubriendo a medida que va avanzando en el tiempo. Si nosotros vemos la clasificación entre la corriente vertical y horizontal, siempre la última fase es el juego deportivo convencional, el deporte convencional. Sin embargo, hay algunos niveles. La corriente comprensiva incluso en un penúltimo nivel habla del mini deporte, y el juego comprensivo sigue siendo la raíz inicial del tipo de enseñanza bajo este contexto. Y por tanto, estos 5 juegos tienen características particulares que nos van a permitir ir levantando juegos modificados. Ahora, ¿qué es un juego ¿Profe? modificado? Dígame, Sofía. Sí, que me acordé de una de las cosas que discutimos antes, sobre la posibilidad de combinar juegos modificados en algunas partes de la clase y después ir a una parte más técnica, más analítica, quizás más tradicional, sobre todo considerando las características de los estudiantes, porque hay algunos, en algunos contextos, están muy acostumbrados a lo tradicional, entonces presentar solamente estos juegos modificados era un poco difícil y no generaba tanta adherencia. Entonces conversamos un poco sobre esta mezcla de lo táctico y lo técnico. Sí, y evidentemente, y eso implica, sí, pararse sobre otro modelo emergente, que son estos modelos integrados, donde voy incorporando elementos que son técnicos. Pero allí hay que tener ojo también, cuando avanzamos en estos elementos que son técnicos de un deporte en específico, ya también hay que pensar que me estoy alojando preferentemente bajo una corriente más vertical de un deporte en específico. Entonces, bajo esa lógica hay que situarse bien también para entender y entender y dejar visible nuestro propio posicionamiento. Por tanto, pero sí, efectivamente se puede realizar, sobre todo en contextos en los cuales evidentemente la cultura es muy fuerte con respecto a un deporte en particular. O sea, acá evidentemente esto es un proceso a largo plazo, donde hay que entender efectivamente y donde cada uno de nosotros debe responderse individualmente y señalar, bueno, pero ¿qué es más importante en la enseñanza de un deporte colectivo? Y en la iniciación, el componente técnico de la forma de ejecutar o el componente que es táctico. ¿Dónde me voy a posicionar yo? Evidentemente, a medida que voy avanzando en la iniciación, puedo ir haciendo una combinación de elementos. Pero sí, efectivamente, es una muy buena reflexión esa. ¿Sofía? Profe, es que hablábamos, yo di el ejemplo de mi práctica extraescolar, que yo quise hacer juegos modificados y cosas más cooperativas para que entendieran otras cosas, y que en verdad no me resultó mucho, y que no lo hice en toda la clase, sí. Tenía momentos de enseñanza analítica también, pero las chicas estaban acostumbradas, entonces se les hacía muy frustrante entender cómo la táctica, por así decirlo, del deporte en específico en base a juegos. Entonces no participaban, como que se molestaban y se sentaban. Claro, Entonces porque también uno puede tener como su posicionamiento, pero se hace muy complejo dependiendo del contexto en el que uno quiera aplicar el modelo. claro, y ahí también entra en juego el cómo nosotros transmitimos la esencia del juego. Cuando logramos señalar que la importancia está en el componente que es táctico, en la comprensión de esos elementos y la diversidad del juego, la rapidez del juego, entenderlo, saber resolver, creo que uno ya va teniendo un alto camino avanzado. Y si ustedes van a ver la lógica de los deportistas destacados, uno se va dando cuenta que hay un elemento que es en común, que en los momentos de iniciación las personas pueden llegar a resolver o han participado de distintas manifestaciones deportivas, no solamente en una sola manifestación. O sea, yo inmediatamente estoy viendo el caso muy cercano, Isidora Jiménez. Si ustedes van a ver su reseña un poco, lo que ella comenta es que a los 14, 15 años recién empezó con la práctica del atletismo. Previo a eso jugó hockey, voleibol, etc. Y así como una serie de deportistas de alto rendimiento que han pasado por una diversidad de deportes. Y por tanto, el juego modificado lo que nos dice es, ojo, el juego modificado facilita la comprensión para incluirse de mejor manera luego, o de manera más fácil luego, a un deporte en particular. Lo que nos dice también es que estos juegos modificados conservan la esencia de los juegos deportivos, por tanto yo voy a tener o puedo diseñar juegos modificados de diana, de cancha dividida, de invasión,
de muro o frontón. Y por tanto lo que nos dice es que van a minimizar el componente técnico, pero aumentan el componente que es táctico en función de las condiciones y características de los niños. Y por otro lado también, ¿cuál es lo interesante de estos juegos modificados? Es que hay problemas que son contextuales, que son propios del deporte, o de un juego deportivo en particular. Por ejemplo, los juegos de invasión, el contexto, ¿qué te dice? Que tienes que estar atento a la incertidumbre del compañero, ¿cierto? La que te da el compañero, la incertidumbre que te da el móvil, y la incertidumbre que te dan también los rivales. Esos elementos para juegos modificados de cancha, que es de juegos de invasión, no se debe perder. Por tanto, lo central en el diseño de juegos modificados bajo esa lógica es tratar de resaltar esos elementos, no aislarlos, porque son parte del contexto. Esa es la primera pista que te dice. Porque además también son situaciones que son problemáticas y que surgen también en el deporte. Por tanto, un juego modificado de invasión no debería perder la lógica del primer principio táctico, un poco lo que señalaba Magdalena, el principio táctico de ataque, que es conservar el balón y avanzar hacia la línea rival. Todos los juegos modificados de esas características para juegos deportivos de invasión deben tener esa característica al menos, o incluso en situaciones de defensa con balón y sin balón. ¿Por qué? Porque vamos viendo situaciones que son tácticas, que son comunes. El pase tiene, más allá de la forma, y esto creo que es importante que lo asimilemos, que más allá de la forma de realizar, por ejemplo, el pase, la forma, me refiero a la parte técnica, está en cuál es la función del pase. ¿Quién me responde cuáles son las funciones del pase? ¿Qué connotación tiene dar un pase? En cualquier deporte, principalmente manifestación. ¿Quién habla? ¿Quién dijo yo? Abraham, Abraham. ¿Cuál es la naturaleza del pase, Abraham? trasladar más rápido el balón. ¿Ya? ¿Qué otra más? ¿Qué otro elemento tiene el pase? Rotar ¿Qué el más? balón La forma para de que realizar. se abra el espacio. ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién dijo yo? Que sea efectivo, Ya, pero ¿qué es ser efectivo? María Paz, ¿qué es ser efectivo? que llegue o sea, de la persona que lo ejecuta a la persona que lo recibe de la mejor forma y manera para continuar el juego. Perfecto, o sea, mantener la posesión de balón, ¿cierto? Ese es otro Sí. principio, ¿sí o no? El otro que señala María Paz señaló dos en uno, es avanzar hacia el campo rival, ese es otro. Y el pase, pero hay un elemento también súper importante que lo dejamos de lado, y es como, ¿qué pasa con el jugador sin balón con el pase? Vamos, profesor y profesora, ¿qué otra acción asociada, táctica, se encuentra en el pase? Profe, puede ser la comunicación directa que tienen entre los jugadores. ¿Ya? Sí, o sea, efectivamente, Profe. lo que María Paz decía, la comunicación directa cuando el pase es efectivo, sí, hay comunicación, pero hay otro elemento que es súper interesante y esencial, y que nosotros podemos modificar o realizar, diseñar juegos modificados solo con ese elemento. Juan Profe, Pablo, generar situaciones. ¿ya? ¿De qué tipo? En Como- Nelson, en el chat, profe. ¿Qué dice Nelson? Ya, pero déjame Juan Pablo, termine la idea. ¿En qué situaciones generar? O sea, generar generar, situaciones creo yo, para- como posibilidades dentro del juego. ¿Pero posibilidades de qué? Como avanzar quizás al otro lado. Espectacular, espectacular. Varias Eso es. situaciones. Varias. Muy bien, ser posibilidad de pase y generar posibilidades de pase. Por tanto, implica moverse a los espacios vacíos. Implica para quien va a recibir, desmarcarse. Y para quien ataca o quien defiende el balón, marcar. O quien quiere recuperar el balón, marcar. Son todos elementos asociados al pase. O sea, eso se ve en rugby, ¿sí o no? Claro, Se sí. ve en fútbol, en voleibol, o sea, no en voleibol no, se ve en fútbol, en hockey, en básquetbol, rugby, en los juegos de cancha de invasión. Nelson, ¿qué dicen? A ver, contacto con el chat, Sofía. Dice generar espacios y desmarcarse. Espectacular. Y por tanto, si yo les pregunto ahora, bueno, invéntenme un juego modificado solo con ese principio del pase, que tenga consigo el pase y que donde ustedes intencionen que el estudiante busque espacios libres para hacer posibilidad de ataque, posibilidad de pase, como decía Juan Pablo y lo que dice Nelson. Ahí está la lógica. Así es entender un juego modificado en ese contexto. No Es sé si me explico importante bien. también para diseñar, rescatar el principio. En primera instancia, detectar el principio al que vamos a aplicar el juego. Y por tanto, usted puede hacer una cantidad enorme de juegos modificados en función de cada principio y puede juntar principios con solo una acción. ¿Qué es lo que nos dice también el modelo comprensivo? Que el pase ya no es
una acción, no es una acción técnica, sino que es una conducta táctica, porque son posibilidades tácticas. ¿Quién dijo yo? ¿Juan Pablo? No, no. Y por tanto, cuando volvemos nuevamente a la lógica de los juegos modificados, es que eso es posibilidades tácticas. Volvamos al ejemplo del pase. O sea, yo una vez en una capacitación hice un juego modificado y no es por tirarme las partes, pero salió muy bueno, que pero era de una exigencia cognitiva igual súper alta, porque tenías que estar atento a solo el estudiante podía resolver o podía recibir un pase en los aros que están vacíos. ¡Pam! Entonces ahí yo generaba la intención, o sea, el que conducía el móvil tenía que estar atento dónde estaba el espacio vacío que estaba representado por un aro, y el jugador, el compañero, tenía que visualizar ese elemento. Y después luego lo intencioné con color de peto. Solo tantos colores podrían recibir ese balón. Y tenía que estar dentro del aro, por tanto se daban situaciones de desmarque y marcaje constantes durante el juego. La idea, la lógica es eso, que podamos intencionar de tal manera cada uno de los principios donde se evidencien esos elementos del juego modificado. Ahora, yo le podría preguntar a Juan Pablo, que lo tengo en pantalla, le podría decir, bueno Juan Pablo, diseña un juego modificado con un principio táctico de conservar el balón, principio táctico de ataque, que es conservar el balón y avanzar, pero que me permita ser transversal para el fútbol, el hockey, el rugby, el básquetbol. Independiente que en el rugby se juega hacia el lado, con la línea de pase. Sácate esa lógica reglamentaria de la cabeza, sino que te permita cumplir con todos esos elementos que te he puesto como objetivo. Me lo dice restando 5 minutos para la clase, ¿ya? Para que lo piense. Y por tanto, los juegos modificados, insisto, aumenta las condiciones tácticas, el estudiante tiene que pensar, moverse, saber pensar en el juego, y reduce las condiciones técnicas. Por tanto, si entrego un pase de gancho, ya me olvido de esos elementos. Evidentemente, cuando empezamos a ver modelos integrados, voy incorporando situaciones que son técnicas. Entrega el pase, por ejemplo, de pique, de pecho, y ya lo voy acercando un poco al voleibol del básquetbol, perdón, y me salgo de la lógica de horizontal y entro en una lógica que es totalmente vertical. Y por tanto hay que entender que los juegos modificados no son ni deportes ni predeportes, porque un mini deporte lo que es en suma es la reducción de las reglas, de las condiciones, de la codificación del juego, de un deporte en específico, para poder llevarlo adelante. Y ahí está el mini voleibol, el mini básquetbol, todos los mini. Y un juego predeportivo resalta en las habilidades de un deporte en específico, ¿ya? Y por tanto es mucho más direccional, y el juego modificado lo que nos dice es, no, ojo, acá nos tiene que servir para la diversidad de situaciones. Y por eso es tan interesante, a mí por lo menos, por eso me gusta tanto el tema de los juegos modificados, porque encuentro que es de una exigencia cognitiva para nosotros los profes, y de estar analizando y todo el tema es bastante interesante. Y por tanto ahí nuevamente hay un análisis, un resumen de las características del juego modificado. Algunos elementos para el diseño de juegos modificados es que los principios tácticos de ataque y de defensa, según el tipo de deporte, debemos también asimilarlo. Incluso yo puedo diseñar, si ahora le quiero complicar la vida a Juan Pablo, y le digo, bueno Juan Pablo, pero también entonces ahora recalca solo, también incorpora alguna tarea que implique el rol del defensa, del jugador contrario. No sé, por ejemplo, que solo debe marcar a un jugador, solo debe marcar a que tienen posesión de balón, etc. Si puedo ir resaltando esos elementos y haciendo énfasis en esos elementos para incorporar mayor dificultad táctica al modelo comprensivo. Tiene principios de progresión. El juego Los 10 Pases es un clásico, pero que si uno si uno lo analiza desde la corriente comprensiva, es súper interesante. Juan Pablo, ¿lo tiene? No, era que estos tipos de juegos modificados también puedo, además de ver el juego como tal, también sirve para ver otros aspectos, ¿verdad? Como si yo quiero de alguna forma empezar a inculcar el juego cooperativo. Estas instancias también sirven para inculcar lo que sería como algo más valórico, ¿verdad? Evidentemente, sí, pues sí. Hay algunos, pero eso ya sale un poco de la lógica del juego modificado, sino que son componentes adicionales, o sea, son todas las consecuencias positivas que tiene la implementación de este tipo de juegos, ¿ya? Y ojo, evidentemente, si hablamos de iniciación deportiva, lo ideal es que lo podamos levantar desde las bases. Sin embargo, durante el proceso, aumentando la complejidad táctica, también lo podríamos incorporar en situaciones de juego.
Porque si ustedes, yo siempre he puesto este ejemplo, y que a algunas personas le hacía mucho sentido, pero ya imagínense ustedes a Alexis Sánchez, ¿cierto? Alexis Sánchez, típico, pum, 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 iba a la banda y siempre salía por el mismo lado y por tanto siempre efectivamente le robaban el balón y por tanto tiene poca posibilidad de respuesta muchas veces. O si ustedes ven el fútbol de base, efectivamente estamos acostumbrados a jugar de una determinada manera, pero las posibilidades de resolver tácticamente una situación es mucho más compleja, porque evidentemente en Chile el deporte colectivo se ha caracterizado preferentemente por la enseñanza de modelos tradicionales, donde el componente técnico es mucho más relevante, cobra mucho más valor que el componente que es táctico. Y por ¿Profe? tanto, ¿sí? ¿Quién dijo yo? Sebastián. ¿Qué Sebastián? Toledo. Toledo. Adelante estudios, ¿con quién pues? Dale. Es que esto tiene que ver con, y yo sé que estamos hablando desde el punto de vista deportivo, pero cuando yo lo relaciono como un trabajo interdisciplinar, por ejemplo, quiero con el profe de matemática trabajar alguna estrategia, él quiere trabajar alguna materia de matemática y quiere hacerlo a través de un juego. ¿Esto igual podría entrar en alguna categoría de esa situación? Que yo ayude a modificar ciertas cosas de partir de un deporte y ayudarlo como a relacionarlo con esa temática. O sea, no es principio del juego modificado, pero si se hace, o sea, evidentemente uno puede incorporar ciertas tareas que impliquen el conocimiento interdisciplinario. Y ya me estoy imaginando un juego, por ejemplo, que los niños solo marquen a los números pares, por ejemplo. Claro. Que solo marquen al múltiplo de 3, tanto. Puedes combinar situaciones y evidentemente, pero Sebastián, si usted eso lo hace en una práctica final, la rompe. Gracias. La rompería, porque efectivamente es donde nos falta avanzar, pues, ¿ya? Pero sí, efectivamente. Y luego, además, lo que nos dice es que el principio está relacionado con la evaluación de los alumnos, un poco el componente más actitudinal, de qué manera el estudiante puede autoevaluar su desempeño y coevaluar el desempeño del otro. Lo importante de una mirada más pedagógica de este modelo es que efectivamente yo puedo, como profesor, intencionar un poco, mucho, y no un poco, sino que mucho más aquellos elementos sobre la reflexión del propio rol en la clase de educación física. Y del estudiante además. Y acá un poco habla de los roles profesor-estudiante y de las consideraciones para la intervención. Por tanto, lo que nos dice principalmente es que el rol del profesor, de una u otra manera, lo que hace es estimular la respuesta de los estudiantes, porque ya no hay un modelo técnico en el cual adherirse. Sofía, sí. Adelante, en Quilpué. Tenía esta idea, me gustaría mencionarla, y es desde mi perspectiva un poco para separar este método de iniciación deportiva de la unidad de básquetbol, por ejemplo, de segundo medio, no sé. Entonces, para mí, este tipo de juegos modificados, lo ideal sería incorporarlo en las unidades de los cursos más pequeños que no sean específicamente de deportes, sino también para desarrollar otras habilidades motrices quizás o de los otros objetivos, de manera que cuando ya lleguemos a los cursos superiores en donde quiero desarrollar la técnica de un deporte específico, los principios tácticos de los tipos de deporte, los juegos deportivos ya hayan sido desarrollados. Pero para mí no es como que ya voy a ver voleibol y voy a partir haciendo juegos modificados para después poder hacer, para que puedan jugar voleibol en el fondo, para después ver la técnica y después que puedan jugar, sino que son momentos de la enseñanza diferentes. No sé si se entiende a lo que quiero llegar, es desde mi perspectiva igual. ¿Es como transversal a todos los deportes? Es transversal a los tipos de juegos deportivos, entonces no es como que yo voy a tener una unidad y voy a ver juegos deportivos para después ver básquet, y después voy a tener otra unidad y voy a partir de nuevo con juegos modificados, perdón, para ver voleibol y juegos modificados. No es como así desde mi perspectiva. Claro, que puede ser un medio para más que objetivos deportivos, por así decirlo. Entonces, si cuando son chicos yo les hago juegos modificados y hago táctica, independiente del deporte que hagan después, juegos modificados, después cuando en verdad se enfrenten a un deporte, ya van a saber cómo enfrentar las situaciones y van a poder enfocarse en perfeccionar su técnica y así para poder jugarlo de buena manera. Sí, y efectivamente, si uno analiza el currículum nacional solamente nos habla de juegos predeportivos.
Por tanto, la lógica está luego en la adquisición de habilidades técnicas para un deporte en particular. Yo cambiaría la lógica, sería bastante interesante que apuntásemos a la lógica de juegos modificados que nos permita en un momento que todos los estudiantes tengan al menos habilidades comunes tácticas de comprensión para avanzar en la lógica de la adquisición de un deporte, que evidentemente es mucho más fácil luego. La inclusión en un deporte en específico es mucho más fácil, si esto no implica que luego no se vayan incorporando ciertas cuñas técnicas, como lo decía el modelo ludotécnico, sino que se puedan ir avanzando en estos elementos. ¿Qué es lo que nos dice un poco desde el rol del estudiante? Es que el estudiante también sea capaz en un momento de producir las propias variaciones en las tareas para modificar, remodificar el juego. Y eso también es un poco lo que señalaba Juan Pablo hace un rato, la importancia de cómo poder incluir al otro desde la parte de vista más actitudinal en función de cierta modificación. Lo que nos dice también para la intervención en la iniciación deportiva es que lo más fácil es un juego de blanco, estos juegos de puntería, porque implican una menor complejidad táctica. Y avanzamos hacia el final, donde te dice, ojo, los juegos de invasión son los más complejos. ¿Por qué? ¿Y por qué son los más complejos? Porque tienen mucha más incertidumbre. Por los compañeros y por el medio, por los rivales principalmente. Incertidumbre es un concepto que entra muy claro en este tipo de juego y uno podría considerar. La próxima semana lo que vamos a ver va a estar situado, y es un material que lo tengo ya hace el año pasado creo que lo implementamos, es que, perdón acá, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ahí está, voy a dejar de compartir, ahí sí. Ahí sí, lo que vamos a ver la próxima semana, les voy a entregar un cuadrito, ¿podemos usarlo en nuestras prácticas, profesor, solo con su permiso? ¿Cómo es eso? Sebastián Rivas, no entendí eso. Él empieza a cobrar, profe, por el juego que usted dijo que le salió bomba. Ah, sí, pues sí, efectivamente. Ya les voy a mandar el detalle. De hecho, el año 2000 les voy a compartir un manual que hicimos para lo voy a compartir en el aula, un manual que hicimos de iniciación deportiva y de especialización deportiva con puros juegos modificados. Estamos hablando de niños de 7 a 10 años, después un bloque de 11 a 13 años de juegos modificados que lo hicimos para el IND. ¿Ya? Así que la profesora Jacqueline le voy a pedir permiso, pero ella no va a tener problema, ella fue la autora del de iniciación deportiva y yo el de especialización, donde los juegos estaban en la lógica del diseño de juegos, del modelo comprensivo, juegos modificados. Lo que vamos a entregar la próxima, se los voy a subir al aula a partir del miércoles para que lo tengan ahí como material de estudio, donde pueden tomar distintas consideraciones para combinar juegos, levantar juegos, los que ustedes quieran en realidad. Y ahí tienen una buena base para que les pueda servir. Y lo otro que es interesante es que la próxima semana vamos a ver juegos, una tablita, resumen, y con los principios que, por ejemplo, qué principios tácticos están para los juegos de Diana, principios tácticos para los de muro, y eso nos va a permitir también levantar numerosos juegos. ¿Ya? Me acordé del año pasado. Muchachos, esta cuestión es súper entretenida porque te da la posibilidad de crear situaciones e intencionar la táctica. Antes de despedirme y darle el paso a Juan Pablo, les quiero hacer una propuesta. Así que nos dicen si sí o no por chat. Luego viene ya próximamente la prueba de modelos de iniciación. Y en la guía viene un espacio de diseño de juegos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Yes, dice Sebastián Reyes. La propuesta es la siguiente. Y aquí voy. Es que, ¿qué les parece si ustedes presentan en dupla, pensando que es la misma dupla que va a hacer la prueba después, presentan 2 juegos modificados según los principios que les vamos a entregar la próxima semana y el tipo de juego deportivo, de diana, de cancha dividida, los presentan, nosotros los evaluamos y esa nota es equivalente al 25% de la prueba. Eso implica la diagramación. Ya, muy bien, va de boca, dice Sebastián Rías. ¿Están de acuerdo o se lo comunican a Rosita y a Sofía? Está bien. ¿Está bien? Ya, ahí despertaron. ¿Ya? Y acá, muchachos, es interesante porque lo importante es que ustedes luego sepan diagramar. Entonces van a ir a unos esquemas de diagramación, cuando hay desplazamiento continuo, cuando hay desplazamiento o el pase de un móvil, etc. ¿Ya? Y que nos quede como súper clarito a todos. ¿Ya? Entonces se cierra hoy día 25%, no doy más. 25% de la prueba y el resto ya, por tanto la prueba la empiezan a construir a partir de la próxima semana con ciertas indicaciones.
¿ya? Vamos a entregar algunos ejemplos igual. Dice, vine a buscar cobre y encontré oro. Dice, 30%, vos, profe, me dice Boris. Bueno, si son 30%, yo le diría ya, hagan 3 entonces. Cerramos el tiro. 10% cada evaluación. Ahí le responden de manera consensuada a Sofía y a Rosita. ¿Ya? No, pues si son 3 tiene que ser 35, profe, hay que hacer equivalentes. Dijo 25, era 12 y 12, 12, 36, quedan 37,5, ya, cerramos en 35. Esto le pasa por ser generoso. Ya, Boris, no se No, ponga... eso es no se como la venta ponga- por mayor. Boris, no se ponga patúo, ¿no? 40 me estaba pidiendo Boris por... Dejémoslo en... Ah, me están poniendo en aprieto. Voy a dejar de grabar para poner... Pero dejémoslo entonces que van a hacer inicialmente. Luego ustedes me dicen si hacen más o menos. 2 diseños de juego modificados, que no es tan simple, no es llegar y tirar juegos. Yo les voy a mandar ejemplos de lo que se espera. Y luego, y la pauta de evaluación, evidentemente, para ese componente. Y luego me dicen si son más y aumentamos porcentaje, ¿no? Y eso me da un poco lo mismo. Me interesa que tengan la experiencia y un poco piensen en cómo diseñar un juego modificado, bajo esas lógicas, ¿ya? Me parece entretenido. Entonces, por ahora, hoy día, siendo la 1:28, 2 equivalgan al 25% de la primera evaluación. Constanza Zurita, a mí no me parece. ¿Para cuándo, profe? Lo podemos incorporar para la entrega, hasta la entrega final también de la evaluación, ¿ya? Constanza, ¿por qué no le parece? Porque, no sé, siento que es más carga y... O por lo menos yo ya estoy colapsada de tanta carga que es entonces, como acaba de decir que no es sencillo, y siento que agregarle 2 diseños de clase modificados de nuevo es como capum. Sé que va a favor de nuestro aprendizaje, que lo vamos a necesitar y todo eso, pero igual siento que ya es too much. O es la prueba, o es eso, pero las 2 cosas como también es como mucho. Bueno, entonces no lo dejemos cerrado y lo conversamos la próxima semana, ¿ya? Para que lo conversen ustedes como curso igual. Eso, bro. Mi intención no es darle más carga, ¿ya? Mi intención siempre es que puedan lograr el aprendizaje. Así que piénsenlo y ahí conversamos. ¿Le parece, Constanza? Sí, profe, o sea, solamente no me parece, si hay que hacerlo, si todo habría que hacerlo, pero a mí no me parece. No, pues lo importante es que estemos todos de acuerdo, ¿ya? Para ir avanzando en eso, ¿ya? Vale. Juan Pablo. Ah, no, profe, es que me perdí, como está explicando. Ya, lo dejamos para la próxima semana, entonces... Próxima semana mejor. Nos deleita con un juego. Recuerden que el 29 es feriado, según entiendo. Entonces, al menos nosotros no nos vamos a ver el 29. Nos vamos directamente, me parece que es el 6 de julio. ¿Ya? Así que ahí conversamos, ustedes me comentan qué tal. Yo por mientras voy a preparar el material de esta propuesta y ustedes como curso me van comentando y me dicen, mire, profe, ¿sabe qué? Al final lo vamos a hacer optativo. Algunos solamente queremos hacer el diseño de juego y otros queremos ir directamente a la prueba y ahí yo puedo graduar, así que no, para mí eso no es problema. La asignatura, el periodo lectivo se cierra el sábado 11 de julio y las evaluaciones se cierran hasta el 17 de julio. ¿Ya? Y perdónenme, pero yo pensé que la situación que le iba a plantear iba a ser bastante más interesante, pero perdí el foco de que efectivamente tienen razón ahí con que pueden tener una excesiva carga. ¿Ya? Así que se lo comentan por mientras a Sofía y a Rosita y ahí vamos avanzando. ¿Ya? Entonces la cosa queda en propuesta, nada cerrado por ahora. Profesores, profesoras, en la semana va a ir una tercera guía para que la puedan leer en este periodo de pausa que vamos a tener con el feriado incluido, donde vamos a hablar un poco de los principios tácticos y voy a mostrar algunos ejemplos sobre principios tácticos y situaciones, definición de acciones tácticas en función de cada principio para cada juego deportivo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud al respecto? ¿Modificación, consulta, reclamo? ¿Eric? Yo, profesor, de acuerdo a la guía de aprendizaje, el ejemplo de los juegos, los alumnos, uno lo establece, la metodología para hacer la clase. Sí, ustedes proponen el grupo de estudiantes, la edad y el objetivo de clase, ¿ya?
Sí, Eric, resguardando que sea un componente que evidentemente responda a principios que son tácticos de un juego en particular, de un tipo de juego en particular. ¿Ya? Ya. Con respecto a una iniciación deportiva. Claro, sí, sí. Yo esperaría, sí, Eric, y es una muy buena pregunta, que se sitúen bajo el modelo comprensivo, evidentemente, pero en corriente horizontal, ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Chiquillos, y evidentemente, cualquier duda que tengan, por favor, por correo electrónico, nosotros estamos totalmente disponibles ahí, ¿ya? Así que no hay problema. Ya, profesores, profesoras, un abrazo, que estén muy bien, y voy a subir ese material que les comentaba para que lo tengan ahí de ayuda o de lectura o material de trabajo. Ustedes pueden modificar los juegos y todo el tema, así que no hay problema. ¿Ya? Que Hasta estén luego, muy profe. bien. Cualquier cosa nos hablan nomás, po, Chao, como profe, siempre. gracias. Gracias. Chao, muchachos. Eric, ¿tenía una duda? No, no. ¿No? Chao, muchachos, cuídense. Buena semana.